Muy buen día. El siguiente video corresponde a la actividad de reconocimiento general del curso de algoritmos. Mi nombre es Víctor Andrés Alegría Conejo. Soy matriculado en el CEAS de Popayán en el programa de Ingeniería Electrónica. Como ya les había comentado, mi nombre es Víctor Andrés Alegría Conejo. Soy nacido en Popayán, egresado del SENA en el área de técnico profesional en conmutación. Tengo una empresa personal que se llama BT Soluciones y me dedico al mantenimiento de equipo eléctrico y electrónico. Estoy matriculado en el CEAS de Popayán en el programa de Ingeniería Electrónica. Dentro de mis aficiones está el fútbol, la buena comida, el cine, me gusta caminar, eh, me gusta defender los derechos de los animales. Soy seguidor del equipo de fútbol América de Cali. Me gusta consultar, leer, ver documentales sobre ciencia y tecnología, biología y todo lo referente al mar. Además de eso, hace aproximadamente unos 8 o 9 años soy ateo. En este collage de imágenes está representado lo que soy, las cosas que me gustan. En la parte central están mis hijas, en la parte superior izquierda estoy yo, y alrededor mío pues las cosas que disfruto, que me gustan y que son mi vida. Los animales, eh, me gusta velar por ellos y siempre me ha gustado tener animales en mi casa. Me gusta también pasar mucho tiempo con mis hijas y pues como les comenté, soy ateo y procuro hacer honor a esa doctrina. Bueno, dentro de la información general del curso pues encontramos bastante información, pero básicamente vamos a ver lo siguiente. El objetivo del curso es permitir que los participantes adquieran y apliquen conocimientos básicos necesarios para la construcción de soluciones informáticas. El curso está dividido o estructurado en 3 unidades básicas. La unidad 1, enfocada a dar una visión general del uso de las computadoras, la lógica para comprender la programación de ellas y el uso de los diagramas de flujo. La unidad 2, enfocada a la utilización de los algoritmos como herramienta de programación y trabajar todos los conceptos de estructuras de datos. Y por último, la unidad 3, que hace una introducción al manejo de un lenguaje de programación. La temática del curso, como les había explicado, pues está dividida en 3 unidades y cada unidad pues tiene sus temas. La unidad 1, introducción a la programación; la unidad 2, algoritmos y estructuras de datos; y la unidad 3, el lenguaje de programación. Adicional a eso, hay unas actividades en campo que son del tipo individual y colaborativas, y dentro de las actividades individuales están los laboratorios o el laboratorio, que se hará pues de manera personal. Obviamente cada uno lo hará en el sitio que considere más adecuado. La evolución histórica de los lenguajes de programación. La evolución de los lenguajes de programación pasa básicamente por su aparición desde lenguajes de bajo nivel hasta lenguajes de alto nivel. Esto pues permite que hayan evolucionado, que sean más complejos en su forma y al mismo tiempo más potentes en su labor y más especializados en su uso. Hacer una descripción de cada uno de ellos, así como mirar sus cualidades, sus pros y sus contras, pues realmente no es el objetivo de esta presentación. Pero sí es importante observar la evolución como muestra de lo complejo que se han convertido y de la relevancia que pueden tener en la vida moderna. Eh, Básicamente todo comienza con el señor Charles Babbage, quien diseñó una máquina mecánica totalmente, diseñó porque nunca la construyó, que hacía cálculos matemáticos. Esta máquina fue llamada la máquina analítica, aunque como les comentaba nunca fue construida sino hasta después de 150 años por el Museo de Londres. Aparece la señora Ada Lovelace, fue la primera persona que se interesó por la
máquina de Babbage y desarrolló un algoritmo capaz de ser utilizado en ella. De allí que Ada Lovelace sea considerada como la primera programadora de computadoras de la historia. Los lenguajes de programación como tales surgen en la década del 50 y desde esa época han sido muchos los que han aparecido, que han llegado, los que se han quedado y han evolucionado y obviamente los que han desaparecido. Podemos, como por ejemplo tenemos Fortran, Lisp, COBOL, donde los principales usos de estas aplicaciones que eran complejas era el desarrollo de inteligencia artificial, el software empresarial y aplicaciones para supercomputadores. Dentro de la misma evolución pues ya tenemos algo más detallado que corresponde a etapas o periodos de tiempo. En el año 1970 aparece el lenguaje Pascal, que es un lenguaje de alto nivel utilizado para la enseñanza de la programación estructurada y la estructuración de datos. Las versiones comerciales de Pascal fueron utilizadas en los años 80. Los usos pues enseñanza de programación y básicamente para el desarrollo de aplicaciones Windows. En el año 72 aparece el lenguaje C. Era un lenguaje de propósito general de bajo nivel creado por la empresa Unix Systems. Es el lenguaje más popular precedido por Java. De él se han derivado muchos lenguajes como el C asterisco, Java, JavaScript, Perl, PHP y Python. Los principales usos pues programación multiplataforma, programación de sistemas, programación en Unix y desarrollo de videojuegos. En el año 1991 aparece Python, que es un lenguaje de propósito general de alto nivel, creado como para apoyar una gran variedad de estilos de programación de manera divertida. Muchos tutoriales hay, ejemplos de códigos, instrucciones, que lo hacen pues un lenguaje relativamente amigable. Las aplicaciones para usos en web, desarrollo de software y seguridad informática. En el año 93 aparece Ruby, que es un lenguaje de propósito general de alto nivel. Fue un programa de enseñanza y diseñado para hacer la programación más productiva y agradable. En el año 95 aparece Java, que es un lenguaje de propósito general de alto nivel, básicamente hecho para un proyecto de televisión interactiva. Su funcionalidad es de programación multiplataforma y es el segundo lenguaje de programación más popular en el mundo. Lo encontramos en muchos dispositivos electrónicos, smartphones e infinidad de equipo electrónico. Pues los principales usos, programación en web, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de software de interfaz gráfica para el usuario. En el año 83 aparece C++. Es un lenguaje de nivel intermedio orientado a objetos. Es una extensión de C con algunas mejoras como clases, funciones virtuales y plantillas. Los principales usos: desarrollo de aplicaciones comerciales, software embebido, aplicaciones cliente-servidor en videojuegos. Luego aparece el lenguaje Objective-C. Es un lenguaje de propósito general de alto nivel. Es una ampliación de C, por decirlo así. Adicionaba una funcionalidad de paso de mensajes. Los principales usos, pues la programación de Apple. En el año 87 aparece Perl. Es un lenguaje de propósito general de alto nivel creado para el procesamiento de reportes de sistemas en Unix. Es conocido por su alto poder y versatilidad. Los principales usos: imágenes generadas por computadora y aplicaciones de. En el 95 aparece PHP, que es un lenguaje de código abierto de propósito general. Se utiliza para construir páginas web dinámicas, más ampliamente usada en software de código abierto para empresas. Sus usos, pues construcción y mantenimiento de páginas web dinámicas y desarrollo del lado del servidor. En el año 95 también aparece JavaScript. Es un lenguaje de alto nivel creado para entender las funcionalidades de las páginas web, usado por páginas dinámicas para el envío, validación de formularios, interactividad, animación, seguimiento de actividades de usuario, etc. Principales usos: desarrollo de web dinámica, documentos PDF, navegadores web, widgets de escritorio.
En el 2000 aparece el lenguaje C asterisco, pronunciando C# en inglés. Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Se usa para generar programas para distintas plataformas como Windows, Unix, Android, Windows Phone, Mac y Linux. Aquí voy a tratar de hacer un paralelo, por llamarlo así, entre 5 lenguajes de programación. La verdad esto no es muy fuerte, pero es lo que pude hacer, lo que pude entender. Lenguaje de programación ensamblador fue el primer paso hacia los lenguajes amigables entre hombre y máquina. Podemos decir que el lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel que se utiliza para escribir programas y es la representación más directa del código de máquina comprensible por los programadores. El lenguaje de programación C es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. Lenguaje de programación C++. Fue creado en los años 80 basado en el lenguaje C. El C++ es un lenguaje orientado a objetos al que se le añadieron características y cualidades de las que carecía el lenguaje C. El lenguaje de programación Delphi. El Delphi es un lenguaje de programación que se creó con el propósito de agilizar la creación de software basándose en una programación visual. En el Delphi se utiliza una versión más actual de Pascal, conocida como Object Pascal, como lenguaje de programación. Lenguaje de programación C asterisco. El lenguaje de programación C asterisco, como ya le había comentado, pronunciado C# en español, o C sostenido, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Con este nuevo lenguaje se quiso mejorar con respecto de los dos lenguajes anteriores de los que se deriva, el C y el C++. Con el C asterisco se pretendió que incorporase las ventajas o mejoras que tenía el lenguaje Java. Así se consiguió que tuviese las ventajas del C, pero además la productividad que posee el lenguaje Java y se le denominó C asterisco. Tendencias de la programación de computadoras. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado, dependiendo obviamente de la tarea a realizar. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarca todo un proceso de maduración alineado con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de la computadora. Dicho proceso parece no tener límites, pues hay mucho desarrollo en cuanto a hardware, a software, entonces es casi que una carrera. Las tendencias apuntan hacia herramientas más simples, robustas y potentes, donde la interacción con la computadora permite una comunicación hasta cierto punto predecible. Existen infinidad o diferentes tipos de lenguajes de programación. Están los lenguajes de programación de alto nivel. Estos se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje de máquina. O sea, permiten una comunicación entre hombre y máquina más amigable. Los más utilizados son VB.NET, C#, Fortran, Java, Perl, PLSQL, Python, Ruby, MATLAB, etc. Por otro lado se encuentran los lenguajes de bajo nivel. Estos son totalmente dependientes de la máquina, o sea que son como muy específicos para determinado hardware. Los programas que se realizan en ese tipo de lenguajes difícilmente se pueden aplicar o migrarlos a otras máquinas o a otros hardware. Esto se podría decir que estas máquinas casi que tienen un lenguaje nativo. Este lenguaje pues sirve únicamente para esa máquina, pero pues también la convierte mucho más eficiente y pues los programas serían obviamente más eficientes. A continuación voy a tratar de dar una descripción o al menos nombrar los 15 lenguajes de programación más específicos y más utilizados, de acuerdo no con las características como eficacia o demás, sino los que más se utilizan. Ya
decir por qué uno es mejor que otro, pues realmente se sale de mi alcance y simplemente me voy a limitar a... Bueno, está el lenguaje Ruby, que es un lenguaje con un balance de cuidado. Su creador Yukihiro Matsumoto mezcló parte de sus lenguajes favoritos, Perl, Mastalk, Eiffel, Ada y Lisp, para formar un nuevo lenguaje que incorporara tanto la programación funcional como la programación imperativa. Rápidamente se convirtió en uno de los grandes protagonistas del desarrollo web. Luego aparece ASP.NET, creado por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servidores web XML. Aparece Ajax. Ajax es una tecnología síncrona en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni con el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado en el que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax, mientras que el acceso a los datos se realiza mediante XML HTTP request, objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. Objective-C, para ser un lenguaje de programación creado en los 80, sigue estando en plena forma, o sea, por lo menos es vigente, tanto que forma parte del core sobre el que se desarrollan los lenguajes de programación que emplea Apple en sus sistemas operativos, siendo el auténtico corazón del sistema operativo. Luego está PHP, que es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Actualmente es el responsable de que más de 20 millones de webs de todo el mundo puedan seguir siendo operativas, incluyendo algunas tan populares como Facebook o Wikipedia. Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Eso significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos. Programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. Otros paradigmas están soportados mediante el uso de extensiones. Perl. La estructura completa de Perl deriva ampliamente del lenguaje C. Es un lenguaje imperativo con variables, expresiones, asignaciones, bloques de código delimitadas por llaves, estructuras de control y subrutinas. Además de ser muy utilizado en el desarrollo web, también es utilizado en administración de sistemas, desarrollo de aplicaciones de escritorio, desarrollo de videojuegos e incluso en áreas específicas como el lenguaje C. Básicamente aparece en el año 72, sigue siendo uno de los más utilizados de todo el mundo. Carece del atractivo que tienen algunos orientados a la web, pero C sigue siendo esencialmente usado en el desarrollo de sistemas operativos o drivers. C asterisco, aquí no hay que confundirlo con C o con C++. C asterisco en realidad es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es mejor o peor que el lenguaje desarrollado por Sun, que fue la empresa que desarrolló Java. Lo cierto es que es un lenguaje cada vez más demandado por las empresas. XML no nació solo para su aplicación en Internet, se propone como un estándar para intercambio de información estructurado entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa que se pueda imaginar. C++, como su predecesor C es ampliamente utilizado para el desarrollo de sistemas operativos, aplicaciones de escritorio, driver y mucho más. Ha ganado fama de ser más complejo e ineficiente que algunos de sus competidores, pero aún sigue siendo uno de los más importantes de la actualidad. JavaScript se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en interfaz de usuario y página web dinámica. Aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor, su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio, es también relevante. Actualmente su uso se ha disparado con la llegada de los smartphones y de las tablets, desplazando a Flash en la mayoría o en muchas de sus funciones. HTML es el lenguaje en el que escriben los millones de documentos que existen hoy en la web. Cuando accedemos a uno de estos documentos, el cliente o el navegador los interpreta y los muestra.
Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a la web en un elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo que JavaScript, que se trata de una tecnología sencilla que se usa para crear páginas web y solamente se ejecuta en el explorador. Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales y utilizar servicios como por ejemplo cursos en línea, servicios bancarios, mapas interactivos. Si uno no tiene una actualización de Java reciente o la última, generalmente muchas de las aplicaciones, de las páginas web no le van a funcionar. De hecho, la mayoría están casi que actualizándose cada 15, cada 20 días y cuando desaparece o cuando la página queda desactualizada empieza a fallar. SQL, es cierto que las bases de datos basadas en desarrollos no SQL están creciendo en popularidad en los últimos tiempos, pero sigue habiendo una tremenda base instalada que precisamente se basa en SQL y sus derivados. Teniendo además en cuenta el auge de fenómenos como el Big Data, cada vez más empresas demandan expertos en programación para bases de datos y ahí SQL sigue siendo el rey. Bueno, veamos algo de las buenas prácticas de programación. Realmente no voy a detallar específicamente cuáles son las buenas prácticas de programación, más bien vamos a enfocarnos a qué significan o qué son las buenas prácticas de programación. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, se hace para definir todas las acciones que hacen que un código o un programa sea diferente de otro. Esta diferencia pues está marcada o radica en que el programa al final será el producto de un proceso analítico, ordenado, cuidadoso y eficiente. Los programas son un producto personal de quien los hace, del programador. Por lo tanto, pues difieren radicalmente de uno del otro, o sea, no todos pensamos igual. Así sea un mismo programa desarrollado con el mismo fin o con el mismo objetivo. Obviamente por esto difícilmente pueden compararse y menos aún contener los mismos estándares de calidad o los mismos lineamientos o ser igual de eficientes, administrar los recursos de igual manera, etcétera. El objetivo general de un buen programador es crear programas eficientes. Por ahí en una conferencia veíamos que decían que hay programadores de diferentes clases, por llamarlo así. Algunos harán el mismo programa con menos código, pero será menos eficiente. Y al fin lo que se busca o la finalidad es que sea un programa eficiente y con la menor cantidad de limitaciones y obviamente sin problemas. Si bien dos programas diferentes pueden hacer lo mismo, las buenas prácticas de programación nos llevan por un camino más rápido, un camino que es más eficiente, puede ser más robusto, pero en general es mucho mejor. La finalidad, ya para terminar, de las buenas prácticas de programación es al final obtener un producto realmente de alta calidad que cumpla con elevados estándares en toda su conformación, ya sea en eficiencia, en administración de recursos, que se pueda migrar, en fin. Las buenas prácticas, como su nombre lo dice, sencillamente son para eso, para cosas que se deben hacer bien en el momento de programación. Lenguaje de programación C asterisco. C asterisco es el nuevo lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por Microsoft para su plataforma .NET. Microsoft.NET es un conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha estado trabajando estos últimos años, con el objetivo de mejorar tanto su sistema operativo como su modelo de componentes. Para obtener una plataforma con la que sea sencillo el desarrollo de software en forma de servicios web. C asterisco combina los mejores elementos de diversos lenguajes de amplia difusión como C++, Java, Visual Basic o Delphi. Su creador, Anders Helsh, también ha trabajado o ha desarrollado otros lenguajes o entornos de programación. La idea principal detrás del lenguaje es combinar la potencia de lenguajes como C++ con la sencillez de lenguajes como Visual Basic y que además la migración a ese lenguaje por los programadores sea lo más inmediata posible. O sea, la idea es como que quienes manejan C o C++ o Java traten de tomar como lenguaje de programación el C asterisco.
Además de ese asterisco, Microsoft proporciona Visual Studio.net, que es la nueva versión de su entorno de desarrollo adaptado a la plataforma .net y que ofrece una interfaz común para trabajar de manera cómoda y visual con cualquiera de los lenguajes de plataforma .net. Por defecto, C++, C asterisco, Visual Basic.net, JSScript.net, aunque pueden añadirse nuevos lenguajes mediante los plugins que proporcionen sus fabricantes. Bueno, esto es todo mi trabajo. Esta es ya la parte de la despedida, finalización. Agradezco su atención y sobre todo la paciencia para ver el video. Reconozco pues que no soy muy ducho en estos temas, he intentado hacerlo mejor. Espero que aporte algo. Consulté muchas fuentes y pues esto es el resultado. Me gustaría escuchar sus críticas, sus opiniones, sugerencias y cualquier comentario será muy bien recibido. Mil gracias por su atención.